Una vez más, aquí estamos en uno de nuestros espacios preferidos que nos lleva a hurgar en el corazón, en la historia y a los detalles de cada uno de los barrios de nuestro querido Montevideo, nuestro hermoso Montevideo. Y en este caso estamos en la Plazuela de las Lavanderas, en Positos, muy bien acompañados del periodista, del escritor Gerardo Pérez. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Vero. Saludo para todos. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes para hablar en este caso de este barrio tan lindo que tiene una historia también tan profunda, y elegimos este punto de partida para dar de alguna idea ya a los vecinos, alguna idea de los orígenes, ¿no? De Positos. Positos, para remontarnos a la época colonial, era una zona de dunas, de médanos, una zona desierta, y que empieza a ser transitada por estas lavanderas que llegaban hasta aquí, que en realidad llegaron por un conflicto que se armó en lo que hoy es el Parque Rodó, que se conocía en aquella época como la Estanzuela, y por ese conflicto llegan a esta zona, a un arroyo que bajaba por lo que hoy es la calle 26 de Marzo. En aquel momento Barrios Pintos dice que no tenía nombre, y estas lavanderas hacen pozos en la ribera del arroyo, hacen pocitos en las orillas de este arroyo, y allí empiezan a lavar la ropa. A partir de ese momento el arroyo empieza a tomar el nombre de Arroyo de los Positos, y ahí el nombre empieza a transitar a lo largo y a lo ancho de esta zona. Después, para seguir marcando el desarrollo histórico de esta zona, ya tenemos que irnos a la vida de la República, cuando ya estaba instalado el país, y tenemos que hablar que por allá por 1831 se denuncian estas tierras, y algunas décadas más adelante, en 1886, el 5 de mayo, ahí se funda Nuestra Señora de los Positos. Ese fue su primer nombre, ya muy pocos vecinos lo recuerdan con esa denominación. Y hay algunas causas que se reunieron a lo largo del tiempo para empezar a darle vida a esta zona. Obviamente que la aparición del tranvía a tracción animal va a ser uno de los elementos más importantes para darle o para acercar al vecino de otras zonas hasta aquí. Y las empresas que estaban vinculadas con el tranvía empiezan a desarrollar lo que se conocía como las casillas para baños de mar. Y ahí empieza todo un cambio de concepto referido a cómo se veía la costa en aquella época. Porque en principio no se lo veía o no se lo recomendaba como algo saludable. Se elegía en la zona de El Prado, Villa Colón, pero lentamente en la última parte del siglo XIX, primera parte del siglo XX, empieza a ser buscada por mucha gente para estos baños salobres, recomendados por los médicos, que empezaban a ganar también en mucho prestigio. Y lentamente en esta época empieza a convertirse, a constituirse en una zona turística por excelencia. Era una aldea, un pueblo, no podemos hablar de barrio aún, desconectada todavía de cierta manera de la ciudad, unida por el tranvía. La elección de los argentinos para veranear en Positos fue muy importante para el destaque y la consolidación de esta zona. Muchos vecinos de Montevideo también deciden construir casas en esta zona para venir a veranear, para tener una especie de balneario privado, ¿no? Entonces, la elección de los argentinos, estos vecinos construyéndose hogares aquí, la zona privilegiada desde el punto de vista de la naturaleza, y la instalación del Hotel de los Positos. También recién hablábamos, ¿viste?, de los argentinos. Había un hotel que se llamaba de los argentinos. ¿No tiene algo que ver con Piria? Bueno, en realidad lo que tiene que ver con Piria acá en el barrio es que tanto Escardó como Piria van a aprovechar un momento de explosión en el rubro inmobiliario para formar muchos barrios que le van a dar vida también a esta zona costera y van a ayudar a desarrollar a Positos, ¿no? Muchos barrios que van a estar rodeando y a lo largo de la costa acompañando el desarrollo de Positos. Entonces ahí tenés unos cuantos factores que van a hacer
que esta zona lentamente se desarrolle. Un hotel de Los Pocitos que es increíble. Hay imágenes que van a estar pasando para compartir con todos los vecinos que muestran que está metido en el medio de la playa. Aproximadamente estuvo hasta el año 1932 el hotel de Los Pocitos, con un complejo realmente impresionante que tenía 600 habitaciones, para una época que lo marcaba a Pocitos. Para hacer una comparación con el hoy, era el Punta del Este de aquella época. Todos lo elegían para venir a veranear. Eso en lo que tiene que ver con estos primeros años de vida de la barriada. Increíble cómo de esas lavanderas, primero que me imagino cuántos estarán diciendo ahora, no puedo creer que era por Los Pocitos que hacían las lavanderas. Y dentro de todo, uno lo piensa, y no hace tanto tiempo, no son tantos años. Sí, de acuerdo, totalmente. Que además, esas lavanderas tan esforzadas, ¿no? Porque vos fijate que salían de aquella ciudad amurallada, volvemos a la época colonial, venían hasta esta zona cargando la ropa de sus amos en la cabeza, lavaban la ropa y volvían caminando hasta Montevideo. Cuenta Isidoro de María que alguna que otra lavandera en algún momento se quedó fuera de la ciudad a pasar la noche porque había un momento en que cerraban las puertas. Entonces eran situaciones realmente complejas las que tenían que vivir aquellas esforzadas lavanderas. Y qué increíble también que en esa época de la colonia, se haya sabido transformar en algo tan diferente como lo que contabas, que era prácticamente un balneario de auge turístico. Sí, sí, totalmente. Eso se fue dando lentamente, ¿no? Como te decía, en ese último cuarto del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, hasta que en el siglo XX ya sí se conecta mucho más con lo que es la ciudad y empieza a perder ese encanto de lugar aislado de la ciudad, apartado de la ciudad, y empieza a formarse ya un circuito costero unido al resto de Montevideo, pero si querés lo conversamos en la próxima salida. Lo que seguramente también debe haber colaborado mucho para que se diera eso es la belleza, porque creo que sin lugar a dudas es una de las playas que aún hoy, que está totalmente rodeada de edificios, con esa problemática de la poca visibilidad por la altura y que de repente ya llega una hora que no le da el sol, aún así es una de las playas más amplias, más bonitas y de las más elegidas. Totalmente. Y hay que hacer ahí un esfuerzo de tratar de imaginarse a esta zona, quizás como es buena parte de Rocha hoy. Claro. Y es decir, un lugar completamente agreste, en donde lo infrecuente era la presencia de hogares, entonces la naturaleza se imponía y la belleza de este lugar es indudable. Lo es hoy, con toda esta ciudad detrás, en aquella época ni que hablar. Y qué difícil que es, y me imagino que también es un lindo ejercicio para hacer, imaginarlo, porque uno piensa en Pocitos como dunas totalmente agrestes, con Pocitos, con lavanderas, y como que parece algo irreal. Sí, totalmente. Hay que hacer un esfuerzo que para nosotros que nos gusta la historia es un esfuerzo precioso, de alguna forma empatía también, ponerse en los zapatos de aquellas personas que forjaron esta ciudad, ¿no? Era un lugar al cual, por ejemplo, desde el punto de vista de la agricultura, no se le prestaba mayor atención porque era muy difícil. Y como la playa no estaba tan bien vista al mediados del siglo XX, como el color blanco puro de la piel era para resaltar y marcaba un prestigio social, el sol tampoco era un elemento para tener en cuenta. Entonces tuvo que transcurrir el siglo XX hacia el final del siglo XIX, para que esto ganara en prestigio, ¿no? Con respecto a ese hotel tan característico que muchas personas se deben estar enterando ahora por vos, ¿era parecido al Hotel Argentino de Piriápolis? ¿Era más chico, era más grande? Contanos algunos detalles. Sí, bueno, para hacer una comparación, era parecido al Hotel Argentino de Piriápolis, incluso por el volumen, por la capacidad que tenía y porque de alguna forma en ese momento congregaba a la élite, no solo de Montevideo, sino de la región también. Los argentinos, más que nada los habitantes de Buenos Aires, marcaban el estilo de la moda en esos veranos de aquella época y sin lugar a dudas el hotel de Pocitos y también después el hotel de los argentinos era ese lugar de encuentro y de interacción social
tan importante para aquella época, donde se daban reuniones con orquestas, reuniones que hacían que llegara el interés de toda la parte de la región del Plata, ¿no? Maravilloso solamente de imaginarlo, pero si te parece, en la próxima salida nos venimos un poco más en el tiempo con la historia de este Positos hermoso. ¿Cómo no? Conversamos del siglo XX, ¿te parece? Espérennos porque en un rato nada más volvemos con más del barrio Positos. Marinera encantada, tiene un viento inventor de avenidas. Gracias, compañeros. Y bueno, les habíamos prometido más de Positos. Estuvimos recordando parte de la historia, de los porqué, del nacimiento y también una transformación que se va concretando de una aldea alejada de la ciudad a conectarse con ella y terminar siendo hoy en día uno de los barrios más concurridos, con más población de toda la capital. Estamos con Gerardo Pérez. Contanos más acerca de ese pasaje que se dio hasta transformarse en algo que seguramente esa lavandera que estaba lavando la ropa en el Posito jamás imaginó. No hubiese imaginado. Sí, vos dijiste algo interesante y es que a veces llama la atención cuando se sigue el hilo de la historia de los barrios, ¿no? Cómo pasa a ser de una aldea, de un pueblo aislado, a convertirse hoy en nuestros días el barrio más poblado de Montevideo. ¿Qué es lo que va sucediendo a lo largo de la historia como para poder entender esas cosas que se dan en nuestra capital? Bueno, quedamos en hablar del siglo XX, ¿no? Y un siglo XX que va a traer servicios al barrio, como pasó en otros barrios de Montevideo. Va a llegar por allá por 1906 la luz eléctrica y eso va a ser un elemento importante para todo aquel pueblo de los Positos, como le llamaban. Pero hay otro elemento que también es bien importante y es que va a aparecer el tranvía eléctrico, ¿no? Dejamos atrás el tranvía de tracción animal y empezamos ahora a tener en cuenta el tranvía eléctrico. Van a aparecer obviamente dos empresas internacionales, por un lado los ingleses y por otro lado los alemanes, tratando de dinamizar, ¿no?, la llegada de buena parte de la población de Montevideo hasta este lugar. Y si hablamos de Positos, como en tantos otros barrios de Montevideo, también tenemos que hablar de los inmigrantes, que cumplieron un rol muy importante en esta zona. Tenemos que hablar de los italianos, de pescadores napolitanos que estuvieron por esta zona y que fueron muy importantes. Tan importante era la población de italianos por acá por Positos, que en algún momento se llegó a festejar fechas patrias de Italia. O por ejemplo se vivió con mucha intensidad las noticias que llegaban de la Primera Guerra Mundial, claro, porque la cantidad de familias italianas que había era muy importante. Pero también habitaron esta zona los ingleses, porque era una época en donde el capital inglés estaba muy presente y aquellos funcionarios de alta jerarquía, manos derechas de los dueños de las empresas, eligieron a Positos para venir a vivir. Entonces sí, ahí en ese momento se daba, como se dio en muchas partes de Montevideo, un lugar muy cosmopolita, ¿no? En donde había nativos, donde había italianos, obviamente que había españoles, y los ingleses también. Y después, en el transcurrir, en las primeras décadas, sobre todo en la segunda década del siglo XX, comienza un proceso fundamental para todo Montevideo que habla de su expansión y que se convierte muy importante en Positos también, que es la construcción de la Rambla. La Rambla como un elemento que la va a embellecer y que va a ser un elemento de interacción social. Y si hablamos de la Rambla, no podemos dejar de hablar de este lugar en donde nos encontramos en este momento, que es la Plaza Gomensoro, nombre que se le da en honor a uno de los presidentes de nuestro país. Si hablamos de la Rambla, hablamos de la Plaza Gomensoro, no podemos eludir hablar de un momento mágico que en este momento lamentablemente no lo podemos vivir, como es el carnaval. Claro. Se decía que en aquel momento, a principios del siglo XX, por la Rambla de Positos y aquí en la Plaza Gomensoro, se vivían uno de los desfiles más importantes de Montevideo. En primer lugar el de 18 de julio, en segundo lugar el de Positos. Congregaba una gran cantidad de personas de todas partes que venían a disfrutar de lo que pasaba aquí. Son eventos populares que congregaban mucha gente de la misma forma que lo congregaba el fútbol. Positos es un barrio muy futbolero, que contó con el estadio de Positos, que fue protagonista
en el primer campeonato del mundo disputado aquí en Uruguay. Y por otra parte, Pocitos tiene la chapa de haber tenido dentro de sus vecinos en esa etapa a uno de los jugadores más importantes de cuando arrancaba aquel fútbol profesional, como fue José Piandivene, una de las figuras más destacadas o una de las primeras figuras destacadas del fútbol de nuestro país. Es decir, vos tenías ya un siglo XX con un Pocitos que estaba dentro de la tónica de lo que era Montevideo, pero con mucho movimiento social. Después, lentamente, a ese desarrollo inmobiliario que tiene que ver con la construcción de muchos chalets, en donde va del mismo modo que hablamos en Jacinto Vera de la empresa Bello y Reborati, aquí también va a tener una incidencia muy importante. Se van a dedicar a construir viviendas muy pintorescas, atendiendo a una población de clase media que tenía recursos para construir en este lugar. Y más adelante en el tiempo, década del 40, década del 50, va a empezar a aparecer este conjunto de edificios en la costa, tratando de emular de alguna forma lo que es Copacabana, ¿no? Con esa cantidad de edificios en la Rambla, y más adelante es el desarrollo que todos más o menos conocemos, que nos trae hasta el Pocito del día de hoy. ¿Cuál fue ese pasaje entre balneario, descanso, vacaciones y residencial? ¿El hito pueden ser esos edificios o dónde lo pondrías? Sí, puede ser ese boom inmobiliario que se produjo en ese momento, pero también haciendo referencia a eso que decís, hay muchos vecinos que extrañan, de aquella época, ¿no? Que extrañaban mucho el haber perdido ese pueblo de los Pocitos aislado de la ciudad, que lo ganaban el resto del año, no en verano porque claro, se llenaba, y cuando comenzó a ser mucho más parecido a lo que es hoy, los vecinos extrañaban aquella tranquilidad que hoy quizás ya no tienen por la vorágine que tiene Montevideo. Sin lugar a dudas, Gerardo Pérez, muchísimas gracias. Y uno, creo, a partir de hoy va a mirar de otra forma cada detalle aquí en el barrio. Incluso nos contaban, hay algunas calles en las cuales todavía se ven las vías de los tranvías eléctricos. Así que después a descubrir cada detalle, y si no también en el libro Mil Barrios, Mil Historias, que nos contabas está en todas las librerías y tiene toda esta información. Un barrio, mil historias, está en librerías del país y ya pueden aprovechar a todos los detalles que no pudimos contar ahora porque son miles. Los van a encontrar ahí. Si logramos en algún vecino despertar la curiosidad para que empiece a mirar Montevideo con otros ojos, misión cumplida. Seguro que sí. Será hasta el próximo mes y no vamos a adelantar qué barrio todavía. Capaz que nos quedamos por la costa, ¿no? Una pista. Ahí le dimos una pista. Muchísimas gracias. Volvemos a Estudios.